Cuando pensamos en el cielo, la imagen suele ser bastante vaga, ¿verdad? Sí, muy etérea. Nubes, arpas, halos dorados, espíritus que flotan en una especie de niebla luminosa. Pero, ¿y si esa imagen estuviera completamente equivocada? ¿Y si hubiera, no sé, una guía de viaje? Justo. ¿Y si existiera una descripción mucho más detallada, casi como una guía escrita por alguien que asegura haber estado allí? Una especie de Lonely Planet para el más allá, con sus descripciones de la arquitectura, las costumbres locales, incluso la física del lugar. Exactamente. Hoy vamos a sumergirnos en un material fascinante, que son extractos de la obra de Emanuel Swedenborg, El cielo y sus maravillas y el infierno. Y el punto de partida es como poco audaz. Audaz es poco. Swedenborg, que era un científico y teólogo del siglo XVIII, afirmó haber pasado décadas comunicándose con ángeles y espíritus. Y lo documentó todo con un detalle casi obsesivo. Totalmente. Y a ver, nuestra misión hoy no es tanto debatir si esto es teología o fantasía, No, para nada. sino más bien explorar el increíble sistema que construyó. Vamos a desgranar cómo describe la vida, la sociedad y hasta la física de ese otro mundo. Un mundo que en sus páginas parece tan tangible y estructurado como el nuestro. Pues empecemos por lo más básico, por los habitantes. ¿Qué es un ángel, según esta visión? Claro. Porque si les quitamos las alas y las arpas, la cultura popular no nos deja mucho más. Y las notas que tenemos aquí sugieren algo mucho más humano. Es que ese es el primer pilar que Swedenborg derriba. En su visión, los ángeles no son una especie diferente creada desde el principio. Son, y cito de memoria porque la idea es muy potente, completa y enteramente hombres en su forma. ¿Hombres? ¿Como nosotros? Sí, tienen rostro, ojos, oídos, cuerpo, manos, pies. Son nosotros. O bueno, más bien lo que la humanidad puede llegar a ser. Espera, ¿quieres decir que son almas humanas que han llegado al cielo? ¿No son una raza aparte de seres de luz? Precisamente, son la continuación de la vida humana en otro plano. Swedenborg insiste mucho en que la única diferencia fundamental es que no están revestidos de un cuerpo material y denso como el nuestro, ¿Vale? pero su forma, su esencia, es humana. Y esto, claro, tiene unas implicaciones enormes para todo lo demás que describe. Claro. Porque si son humanos, entonces tienen una vida que se parece a la humana. No están, no sé, sentados en una nube eternamente. Ni mucho menos. Y aquí es donde los detalles se vuelven fascinantes. Esa humanidad se refleja en todo. Por ejemplo, en su ropa. Ah, ¿visten de alguna forma especial? Pues no es la simple túnica blanca para todos. Su vestimenta es un reflejo directo de su estado interior, concretamente de su inteligencia y su sabiduría. O sea que podrías saber lo listo que es alguien solo por cómo va vestido, una especie de currículum textil. Algo así. Pero sin ninguna pretensión. Es una correspondencia natural. Los más sabios, nos cuenta, llevan ropas que fulguran como el fuego o que resplandecen como la luz. Vaya, A medida que la inteligencia es menor, las ropas se vuelven más opacas, de un blanco sin brillo o de distintos colores. Pero el detalle más sorprendente es otro. a ver, sorpréndeme. Los ángeles del cielo más íntimo, los que están en un estado de mayor pureza e inocencia, Sí, están desnudos. ¿cómo? Espera. Desnudos. Sí, desnudos. Pero eso en nuestro mundo es un símbolo de vulnerabilidad, a veces de vergüenza. Allí significa lo contrario. Es una inversión total de nuestros símbolos. Es una inversión total. Swedenborg lo explica diciendo que la inocencia es no tener nada que ocultar. Su estado interior es tan puro, tan transparente, que no necesita el velo de la vestimenta, Claro. que simboliza verdades aprendidas, procesadas. Ellos no necesitan usar la verdad, porque son la verdad en su estado más puro. Y esta misma lógica, la de que el exterior es un reflejo perfecto del interior, se aplica a sus casas. Aquí es donde me surgía una duda al leerlo. Si tienen casas, palacios magníficos con jardines como describen las fuentes, ¿quién los construye? ¿Hay un sector inmobiliario celestial? Es una pregunta lógica, pero la respuesta es que no. Y este es el punto clave que lo cambia todo. Estas moradas no se construyen con ladrillos y cemento espiritual, por así decirlo. Ah, no. Son un don. Un regalo que aparece para cada ángel y que se corresponde perfectamente con su estado interior. Si el ángel está en un estado de bien, de amor y caridad,
Una casa magnífica se manifiesta para él. O sea que, si tienes un mal día, ¿tu casa se encoge o le salen grietas? La lógica del sistema sugiere algo parecido. El texto lo describe con un detalle asombroso. La casa en sí corresponde al bien del ángel. Vale. Los objetos que hay dentro, los muebles, la decoración, corresponden a las diferentes facetas de ese bien. Y los jardines, los paisajes que la rodean, corresponden a las verdades que nacen de ese bien. Todo es un mapa de su alma. Exacto. Todo, absolutamente todo, es un mapa tridimensional de su alma. La arquitectura, dice, es el arte en su arte, porque no la diseña una mente externa, sino que emana de la propia esencia del ser que la habita. Entendido. El entorno es un espejo perfecto del ser. Pero para que un entorno así exista, por muy espiritual que sea, necesita unas reglas, una especie de física que lo sostenga. Claro, unas leyes. Y aquí es donde mis notas se volvían realmente extrañas. Empezando por la idea de que nuestro Sol, la fuente de toda la vida en la Tierra, es para ellos, pues, básicamente una bombilla fundida. Es una de las ideas más radicales, sí. Swedenborg explica que los ángeles perciben el sol de nuestro mundo como un disco oscuro, sin luz. Oscuro, sí. Su fuente de luz y calor es completamente otra. El sol del cielo es el Señor. Este sol no está en un lugar fijo, sino que aparece ante cada ángel en una posición relativa a él, según su estado. Y claro, supongo que no emite luz y calor físicos. Exacto. Sino espirituales. Vale, hay que desgranar eso. Luz y calor espirituales. ¿Es una metáfora o es su realidad literal? Para ellos es la realidad más literal que existe. Son las partículas fundamentales de su universo. La luz espiritual es la divina verdad, que se manifiesta en sus mentes como inteligencia y sabiduría. Ajá. Y el calor espiritual es el divino bien, que sienten en su corazón como amor. Viven y respiran en un océano de verdad y amor que emana de esa fuente central. Entiendo. De hecho, la apariencia de ese sol celestial incluso cambia. ¿Cómo que cambia? Depende del reino celestial en el que te encuentres. Swedenborg describe dos reinos principales. En el reino celestial, donde domina el amor puro, el Señor les aparece como un sol rojo y ardiente, porque perciben sobre todo el calor, el amor. ¿Vale? Pero en el reino espiritual, donde prima la fe y la verdad, les aparece como una luna blanca y resplandeciente, porque perciben sobre todo la luz, la sabiduría. Si no hay un sol físico que salga y se ponga para marcar los días, ¿cómo funciona el tiempo? ¿Saben si es lunes o si es la hora de comer? ¿Cómo miden el paso de lo que sea que pase? El tiempo como lo concebimos nosotros, esa sucesión lineal de años, días, horas, simplemente no existe allí. No existe. No. No hay relojes ni calendarios. Lo que experimentan en su lugar es algo que el texto llama cambios de estado. Cambios de estado. Suena muy poético, pero poco práctico. Es que su vida no se rige por la practicidad externa, sino por la progresión interna. Un estado de amor intenso y sabiduría clara es su mañana. Su mañana. Sí. Cuando alcanzan la plenitud de esa sabiduría, viven su mediodía. Y cuando esa claridad e intensidad disminuyen un poco, para dar paso a una luz más suave, una reflexión más tranquila, experimentan la tarde. Y luego una noche, supongo. Algo así. Un estado de cierta oscuridad o anhelo que precede a un nuevo amanecer. Pero, y esto es crucial, estos ciclos no son regulares como en la Tierra, no duran 24 horas. Claro. Dependen enteramente del viaje espiritual de cada ángel. El tiempo no pasa, ellos pasan a través de diferentes estados de ser. Tengo que procesar eso. La idea de que el tiempo no es un río en el que flotas, sino un paisaje interior que recorres, es vertiginosa. Y si el tiempo es interior, me imagino que el espacio también lo es. No habrá mapas de carreteras celestiales, ¿no? Desde luego que no. El espacio es igual de revolucionario. No existe como una distancia física fija. El texto lo describe como una manifestación exterior de la diferencia de estados interiores. A ver. La similitud espiritual crea proximidad. La diferencia espiritual crea lejanía. Espera, eso es increíble. O sea que la frase que usamos aquí, nos sentimos muy distantes, allí es una realidad física. Si me enfado con alguien, literalmente se aleja de mí. Lo veo más pequeño en el horizonte. Esa es exactamente la idea. La distancia es una medida de la afinidad.
Por eso, nos dice Swedenborg, para ver a alguien no tienes que viajar. ¿Ah, no? Basta con desear intensamente su presencia. Ese deseo, ese pensamiento amoroso, te pone en un estado similar al suyo, y la similitud de estado hace que aparezca ante ti. Madre mía. Y si decides caminar hacia alguien, el camino se alarga o se acorta según la intensidad de tu anhelo por llegar. Si el deseo es fuerte, la distancia se contrae y llegas casi al instante. ¿Y si no lo es? Si es débil o tienes dudas, el camino se hace interminable. El espacio es una función del alma. Esto lo cambia todo a nivel social. Si el espacio es tan fluido y depende de la afinidad, la idea de una ciudad o un barrio no tiene ningún sentido. ¿Cómo se organizan? ¿Es un caos de gente apareciendo y desapareciendo? No, al contrario. Es un sistema de organización increíblemente orgánico y perfecto. El cielo, según esta visión, está compuesto por innumerables sociedades. Y los ángeles no eligen a qué sociedad pertenecer. ¿No? No, son llevados como de sí mismos, es decir, por una afinidad innata e irresistible a aquellas sociedades cuyo bien y verdad resuenan con el suyo. Como si una fuerza magnética te llevara con tu gente. Exacto. El texto dice que al llegar a esa sociedad se sienten inmediatamente como en su casa y en un estado de plena libertad, porque están rodeados de seres que son, en esencia, como ellos. Es encontrar tu lugar exacto en el universo, donde puedes ser tú mismo sin ninguna fricción. Y dentro de esas sociedades hay alguna estructura. Hay alcaldes, presidentes, una jerarquía. Sí, pero no se basa en el poder o la autoridad, sino, de nuevo, en el estado interior. Swedenborg lo describe como si fuera un campo de luz. Un campo de luz. Sí, en el centro de cada sociedad se encuentran los más sabios y amorosos, los que encarnan de forma más perfecta el bien particular de esa comunidad. Son la fuente de luz. ¿Y los demás? A medida que te alejas del centro hacia la periferia, la sabiduría y la perfección disminuyen gradualmente, como la luz que se atenúa. No es una jerarquía impuesta, sino una geografía espiritual natural. Todos ocupan el lugar que les corresponde por su propia naturaleza. ¿Y la comunicación en un entorno tan psíquico? ¿Cómo funciona? Si el pensamiento casi te puede teletransportar, siquiera necesitan hablar. ¿O es todo telepatía? Hablan, pero su lenguaje es muy diferente al nuestro. En todo el cielo, nos cuenta, se habla un único idioma universal, que nadie necesita aprender porque es innato. ¿Innato? Sí, emana directamente del interior de cada ángel. ¿Cómo que emana del interior? El sonido de su voz se corresponde directamente con su inclinación, que es su amor o su sentimiento. Y las palabras que articulan ese sonido son la forma exacta de las ideas de su pensamiento. Es una comunicación perfectamente transparente, sin filtros. O sea que no existe la mentira, ni el sarcasmo, ni los malentendidos. Es imposible decir una cosa y sentir otra. Imposible. El lenguaje es el alma hecha audible. Por eso se nos dice que los ángeles más sabios pueden conocer el estado interior completo de otra persona con solo escuchar una o dos frases. Increíble. Reconocen la música de su alma en el tono y la forma de su mente en las palabras. No hay subtexto, no hay máscaras. Y la riqueza de ese lenguaje es, según la fuente, inimaginable para nosotros. Suena muy eficiente, desde luego. Muchísimo. Swedenborg llega a afirmar que este lenguaje es tan denso en significado que una sola palabra angélica puede contener ideas que a un humano le llevaría 1000 palabras expresar. 1000 palabras. Sus pensamientos están formados por la luz misma de la verdad, no por símbolos o abstracciones de la verdad como los nuestros. Así que cuando se comunican, no solo intercambian información, sino que comparten estados de ser completos. Es una comunión de esencia a esencia. Así que, recapitulando lo que hemos explorado, lo que emerge de estos textos no es un paraíso etéreo, sino un universo psicológico hecho realidad. Totalmente. Y un lugar tangible, estructurado, donde los ángeles son versiones perfeccionadas de nosotros mismos, viviendo en hogares que son un espejo de su alma. Y donde las leyes de la física que conocemos son reemplazadas por las leyes del espíritu. El tiempo es el ritmo del progreso interior. El espacio es la medida de la afinidad. Y la propia realidad está tejida con las fibras del amor y la sabiduría que emanan de una fuente central divina. Eso es. Y todo esto, cada detalle que hemos comentado, la forma humana de los ángeles, las casas, la luz, la organización, tiene un principio unificador. Hay algo que lo conecte todo. Sí,
Y es quizás la idea más grandiosa de todo el sistema. Es el concepto del máximo hombre, o gran hombre. El máximo hombre. Swedenborg postula que todo el cielo en su conjunto, con sus innumerables sociedades, forma la imagen de un ser humano perfecto. Cada sociedad no es aleatoria, sino que corresponde a un órgano, a un miembro o a una función de ese cuerpo cósmico. Vaya. Y este máximo hombre es a su vez un reflejo de la divina humanidad del Señor. El cielo, en su totalidad, es una imagen de Dios en forma humana. Por eso cada parte, hasta el más pequeño de los ángeles, refleja la forma del todo. Y esto nos lleva a la idea final, la que lo trae todo de vuelta a nosotros, aquí y ahora. Hay un pasaje donde Swedenborg sugiere que esta estructura celestial no es solo algo que existe allá arriba. No, claro. Él postula que cada uno de nosotros tiene en su interior un mundo espiritual, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, que se corresponde directamente con este mapa del cielo. Que somos un microcosmos de ese macrocosmos. Exacto. Si eso fuera así, esta exploración no sería solo sobre un hipotético más allá, sino sobre nuestra propia vida interior. Y eso nos deja con una pregunta para reflexionar. Si nuestro mundo interno está construyendo nuestro propio cielo personal, ¿qué forma está tomando ahora mismo? ¿Cómo son las casas, los jardines y la luz en ese paisaje interior que habitamos cada día?